poner posiciones radicales y hay que entrar a una conversación, a un diálogo que permita pues, justamente el poder gobernar en el futuro. Si me permite comentar un poco sobre lo que claro. Ya está nuestra invitada también, la asambleísta Natalie Arias, que vamos a pero tu comentario amerita obviamente también una reflexión en este mismo sentido, Jaime. Yo entiendo aquellas posturas, aquellas posiciones en las que pretende defender la naturaleza y entiendo que ese es el perfil del ex candidato presidencial Yanis Pérez. Y está bien, o sea, es respetable su criterio, pero también debemos aprender de que si nosotros hacemos un buen manejo, un manejo ecológico de algunas cosas que el país necesita, el impacto va a ser mínimo. Y te cuento porque me llegó súper interesante una comparación que había de lo que, del territorio, del terreno aplanado, de lo que iba a ser la refinería del Pacífico, no sé cuántas hectáreas, y del pedacito que impacto que tendría la colación del radar en el Cerro Montecristi, y es mínimo. Ahora, ojo, que por no hacer eso de repente van a proliferar las pistas clandestinas y ahí van a arrasar con medio cerro a punta de pistas clandestinas, porque ya sabemos que esa provincia, lamentablemente, una hermosa provincia, ya ha habido harto tráfico aéreo, narcotráfico. Entonces, algo hay que hacer. Y la propuesta del presidente de la República es clara. O sea, en estos dos cerros, en estos dos sectores no ha habido radar. Hombre, y por otro lado lo que quiera, lo tenemos que hacer para controlar. Ahora sí está nuestra invitada, no creo que sería mal educado dejarla esperar mucho. Por favor, le damos la bienvenida a la creo, Natalie Arias, con quien vamos a conversar inmediatamente respecto de todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, los proyectos que se han enviado por parte del Ejecutivo para poder irlos tratando. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, estado incluso al mismo presidente Guillermo Lasso en la entrega del proyecto de ley de educación, reformas a la ley de educación, que lo va a tramitar a la brevedad posible y obviamente con toda la responsabilidad del caso. Esperemos que el mismo compromiso exista por parte de todos los asambleístas en justamente el legislativo. Bienvenida Natalie, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y conversar aquí en estos micrófonos en Diálogo de la Tarde junto a mis compañeros Mauricio Casi y Jaime Velázquez. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hemos tenido jornadas realmente exigentes en estos últimos días en la Asamblea, pero ese es justo el propósito de poder representar a los ecuatorianos. Así es. Arrancamos entonces a Jaime, por favor. Gracias, muy amable. Arranquemos con el tema coyuntural. Pues hoy el presidente de la República fue personalmente a entregarle el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en manos de la Asamblea. Yo entiendo que ya está en manos de la Asamblea, perdón. Yo entiendo que el proyecto es perfectible, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el cual lo envía al Ejecutivo, porque por algo la legislatura es eso, ¿no? Crear leyes. ¿Qué espera Natalie Arias y la bancada de CREO en la construcción de este cuerpo legal que permite o tiene como intención abrirle la oportunidad a miles de jóvenes ecuatorianos a estudiar lo que desean, y aquellas personas que tienen la posibilidad de tener las universidades o los institutos, pues de crear nuevas carreras para poder precisamente captar a esos grupos de jóvenes que pretenden estudiar. Efectivamente esperamos que todas las fuerzas políticas que estén representadas en la Asamblea Nacional sintonicen con esa urgencia que tenemos de darle a los jóvenes ecuatorianos una respuesta. Se gradúan 200.000 al año y solo 90.000 pueden acceder a un cupo. Por lo tanto, pues es urgente en realidad hacer las reformas, tramitar estas reformas que nos van a permitir darle mayor autonomía y mayor libertad, que son las dos expresiones claves para poder comprender la naturaleza de las reformas propuestas. Recordemos que la Ley Orgánica de Educación Superior fue un proyecto de ley aprobado en la época del correísmo que tuvo alguna serie de reformas en el periodo presidencial y legislativo, pasos en favor de la autonomía universitaria, pero hay mucho más que hacer en este momento y básicamente la prioridad es lograr mejorar el acceso a la educación. ¿Cómo evitar
asambleísta Arias, ¿cómo evitar? O sea, yo entiendo la independencia que deben tener las universidades, pero en muchas ocasiones esa independencia sirvió para que se abusara de esa figura y veíamos que habían universidades o institutos casi que de garaje que se creaban a diestra y siniestra, y esto tampoco, pues no, la idea es que se tenga una educación de nivel, no simplemente que te regalen o que casi que te regalen un cartón con carreras que no tienen pues la exigencia académica necesaria, la mínima necesaria para sacar buenos profesionales. Entonces, ¿cómo evitar caer en lo que en el pasado se dio, asambleísta Arias? Su micrófono, asambleísta Arias, lo tiene apagado. Gracias. Sin dejar de lado la calidad, aquí hay que priorizar realmente ese modelo educativo sobre el que tienen que hacerse responsables las instituciones de educación superior, porque estamos confiando efectivamente en que la academia va a utilizar adecuadamente ese mayor porcentaje, podremos decir, de autonomía, ese mayor espacio para poder tomar decisiones al interior de sus cuerpos colegiados y que pues respondan realmente a esos que quieren prepararse y que además están buscando formarse en estas nuevas carreras. Los retos profesionales en este momento son distintos por completo a aquellos que enfrentamos hace 10 o 20 años. Por lo tanto, esto debe representar una oportunidad para que quienes estén en este momento involucrados dentro de la actividad de educación superior, pues la asuman de esa forma y no solo se oriente pues a una mayor autonomía administrativa, sino también a ese modelo educativo pues que cada universidad, cada institución de educación superior debe tener, de plantear ante la sociedad y también responder pues con él ante los jóvenes. Pero debo entender, y de aquí le doy paso a Jaime, debo entender que en esa construcción también se va a dejar algún resquicio para que el Estado como tal, sin intervenir mayormente, sí garantice precisamente que esa educación sea de calidad, que la atención al estudiante sea muy buena, que no se abuse de precios, de costos ni nada por el estilo, sino por el contrario se vuelva asequible. Sí se va a dejar ese resquicio para que el Estado pueda en algún momento dado, sin necesidad de que se llame intervención, pero sí, no sé si la palabra sea regular, controlar, busquémosle el adjetivo, sí, o acompañamiento. Sí, es un acompañamiento lo que debe existir, porque hay un rol, por supuesto, aquí estamos hablando de los tres grandes actores, la academia, el sector productivo y también, por supuesto, el ejecutivo, en este caso el gobierno como tal, el Estado con su presencia a través de este acompañamiento. No se puede realmente desobligar al Estado en ese sentido, pero hay que dar mucho más espacio a las instituciones de educación superior para que puedan atender realmente estos temas y se concentren principalmente en esa calidad que tanto reclamamos. La reclamo yo y por supuesto la reclama la ciudadanía. El gran problema que teníamos es que ahora había una cantidad de personal en cada universidad dedicado exclusivamente a satisfacer los caprichos de una institución que no busca calidad, que se acomode cada una de las universidades a los criterios que unilateralmente se definían, y eso es justamente lo que hay que combatir. Gracias, asambleísta Arias, por contestar este primer bloque de preguntas mías. Le voy a dar paso a Jaime. Si se presenta la oportunidad más adelante, tengo otras consultas con relación a este cuerpo legal. Jaime, por favor, adelante. Gracias, Mauricio. Natalie, bienvenida. La verdad es que placer estar por acá. A ver, yo voy a tocar el tema del día de ayer que se presentó en la Asamblea Nacional, en donde justamente se dieron hechos o acciones que podríamos decir bochornosas. Por un lado, el acusado, en este caso, Pablo Celi, presentó una serie de documentación en donde acusaba o decía que sus interpelantes, o en este caso el señor asambleísta Lloret, pues tenía una serie de operaciones financieras. Y más allá de que se lo estaban enjuiciando a él y no a Lloret, lo que sí es cierto es que dejó ciertos documentos en presidencia para que sean investigados por parte, pues obviamente, de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio al respecto, Natalie? ¿Qué van a hacer los asambleístas después de que se habló de todo esto? E inclusive un asambleísta como Villavicencio habló pues de toda la trama que se trae a este juicio público, ¿no?
Estimados Jaime y amigos que nos escuchan, en realidad esta es una gran oportunidad para poder comentar con la ciudadanía que está siguiendo esta entrevista cómo se dan los procesos de control político dentro de la Asamblea Nacional. Este es un juicio político, no es el único tipo de acción, pero es probablemente el más visible. Y cuando se realiza un juicio político, es decir, cuando se sustancia, se conocen las pruebas de cargo, por supuesto también las de descargo para asegurar el debido proceso, hay documentación que forma parte de este expediente que tiene que ser remitida a la Fiscalía General del Estado en caso de que los asambleístas tengan fundamento para creer que hay indicios de responsabilidad penal, independientemente, por supuesto, de quiénes sean las personas que están allí en alguna medida involucradas. Es decir, como debe ser, en este caso la Administración de Justicia, no debe haber miramientos de ningún tipo para abstenerse de remitir esta información que podría tener un indicio de responsabilidad penal y comprometer la participación de distintos actores políticos o de otra índole. Entonces, en este caso, lo más importante es que se conozca el contenido de ese informe, de la documentación que se desprende, mejor dicho, de sustanciación, porque el informe ya lo hemos conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional la semana pasada, el informe de posiciones, y así también pues se pueda remitir a la Fiscalía toda la documentación. De hecho, es que también se trató en la Asamblea Nacional fue justamente, digamos, la sanción a la asambleísta Cerda, que hablaba, pues, tuvo ciertas expresiones que aparentemente ellas fueron sacadas de contexto. Pero su criterio al respecto y qué hacer, porque realmente la imagen de la Asamblea Nacional tiene que cambiar y comenzó a bajar, Natalie. ¿Qué hacer para darle la vuelta a este tema? Primero, dividir esta respuesta en dos partes. Primero, el momento en el que se dieron estas declaraciones. Fuimos muchos los asambleístas que dimos, realmente pues exigíamos que Rosa Cerda dé un paso al costado. En esa primera instancia, en realidad pues creo yo que al haber conocido el contexto de las declaraciones pues no cambió la naturaleza de esas expresiones que todos hemos escuchado. Después vino el proceso disciplinario planteado por el asambleísta Eitel Zambrano, que ya ha cumplido una buena parte de su etapa. Primero fue, hubo una ampliación, se concretó esa ampliación, se contestó, luego se calificó esta queja por parte del Consejo de Administración Legislativa, ya se han practicado las pruebas, es decir, la semana pasada, el viernes, en la mañana pasada, tuvimos una larga sesión para escuchar una a una las pruebas presentadas en la contestación por parte de la asambleísta Rosa Cerda, para poder pues tener también presente el legítimo derecho a la defensa que debe asistir todo proceso para que pueda ser realmente bien llevado. Y estamos convocados a las 9:50 de la mañana para poder conocer nuevamente en el CAL, esta vez sí, directamente de la asambleísta Rosa Cerda. La etapa anterior fue presentada por su abogado, y también del asambleísta Eitel Zambrano, como aquel que ha presentado la queja para proceder por la solicitud de una sanción disciplinaria, una sanción administrativa, por esa afectación que se estima ha tenido la Asamblea Nacional. Lo que entiendo es entonces, asambleísta, que lo único que se va a sancionar a esta asambleísta que puso en entredicho la imagen de la Asamblea Nacional es simplemente una sanción administrativa, que puede ser recortarle el sueldo durante 15 días. Hasta 8 días, porque en este caso lo que se ha configurado es una falta leve. Recordemos, por favor, que aunque esto cause un poco de impresión ante la ciudadanía, nosotros tenemos que actuar en el marco de aquello que nos permite la ley. Tuvimos una etapa incluso en la que este expediente estuvo en el conocimiento del Comité de Ética de la Asamblea Nacional, y el Comité de Ética pues tiene como único objetivo pues tramitar casos en los que se entienda o se sospecha que un asambleísta ha incurrido en una de las prohibiciones que tenemos por ley, que básicamente es la gestión de recursos públicos, o el recibir o el tener pues alguna otra actividad profesional que sea contraria al desempeño de su calidad de asambleísta. Entonces, en realidad esto lo hemos hecho
y se ha conocido así en el término, en el seno del Consejo de Administración Legislativa, como una falta evaluada y que ha tenido la imagen institucional de la Asamblea. Esto llamaría a la reflexión de los asambleístas de hacer una reforma solamente a la ley que permite justamente el desarrollo o la administración de sanciones hacia los asambleístas, porque realmente esto es más allá que una falta leve. Usted mismo lo dijo hace un momento, usted era partícipe de que o le pidieran la renuncia al asambleísta, pero eso no se puede dar y no se puede actuar fuera de la ley, que eso lo entiendo. Sin embargo, eso llamaría a la reflexión para reformar justamente por lo que ustedes actúan. Nos ha permitido ver este primer proceso disciplinario, que realmente hay muchas limitaciones con respecto a estos deberes éticos y además también a las sanciones a las que podría exponerse un asambleísta en caso de afectar. Las sanciones son de distinta naturaleza, leves, graves y muy graves. Para hacer una referencia, pues en este caso la afectación a la imagen es una falta leve. Agredir de palabra a un colega o entre funcionarios legislativos es una falta grave, y agredir físicamente a un asambleísta o entre funcionarios legislativos, pues es una falta muy grave. Eso es lo que plantea. No son exclusivamente esas, son principalmente esas únicamente. Pero agredir al Estado, agredir a la Asamblea Nacional como institución es grave, mi querida. Creo que usted comparte lo mismo que yo. Pero... Sí, lo comprendo. En este instante estoy describiendo y sin duda pues las hemos visto, en alguna medida están limitadas. En realidad, al momento, una falta grave, no muy grave, es, por ejemplo, no remitir oportunamente un informe dentro de un proceso de creación de la ley, es decir, informe para primer debate o informe para segundo debate. Sin embargo, están bastante limitadas en este momento porque no se habla de otro tipo de informes que también se realizan en la Asamblea Nacional, como por ejemplo los informes de juicios políticos. Es decir, como no se marcan en este momento dentro de eso, tal vez haya que revisar para evitar también que más adelante volvamos a tener episodios como los que tuvimos en la Comisión de Fiscalización recientemente. Agradecemos, asambleísta Natalia Arias. Le doy paso a Leonidas Castro, que se encuentra con nosotros. Bienvenido, Leonidas. Adelante. Gracias, mi querido Jaime. ¿Cómo están? Buenas tardes. Asambleísta, quería consultarle. Hoy día el presidente de la República acudió hasta la Asamblea Nacional a presentar este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Se busca, dice, un poco darle ya autonomía a las universidades, no crear más universidades. Se entiende que no habrán tampoco más universidades de garaje. Es un importante paso para tanto reclamo que ha sido por mucho tiempo el poder también acceder a una educación de calidad en las universidades, tanto los chicos, los jóvenes, los bachilleres que están saliendo en estos momentos. ¿Cómo ven ustedes como asambleístas esta decisión del presidente de ir? Pocas veces se ve que el propio presidente vaya a la asamblea a dejar a la presidenta justamente en sus manos este proyecto de ley que está presentando. Es parte realmente de respaldar esta propuesta que se ha trabajado el Ejecutivo junto con la Secretaría de Educación Superior y presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional el contenido de estas primeras reformas. Es un primer paquete de reformas que apuntan a perfeccionar el uso de ingreso a la Asamblea, este ingreso a las universidades por parte de los jóvenes ecuatorianos, y que al mismo tiempo tenga una mayor autonomía que por supuesto debe conducir a las instituciones de educación superior la asuman realmente como el único canal para lograr este desarrollo propio de un modelo educativo. Y de la misma forma también se debe considerar efectivamente ese compromiso que manifestamos durante la campaña se está haciendo concreto. Compromiso con los jóvenes ecuatorianos, con esos 110.000 jóvenes en promedio quedan por fuera de la oportunidad de formarse en la educación superior en el Ecuador. Y hay que tomar en cuenta también las posibilidades a las que nos han abierto la educación, pues, la teleeducación, que obviamente pues es uno de los caminos que pueden asumir para poder formarse, complementado por supuesto con la educación también presencial, que la ameritan muchísimas carreras y muchísimas materias en particular dentro de esas carreras. Entonces, el propósito de que hoy Guillermo Lasso se haya presentado para entregar en las manos de la presidenta de la Asamblea el proyecto de ley es ratificar ese compromiso que tenemos con los jóvenes ecuatorianos para lograr realmente que esas oportunidades, ese Ecuador de oportunidades y del encuentro se haga efectivo.
Natalie, habrá que trabajar también obviamente en consensos, en acuerdos para poder llevar adelante este proyecto de ley, porque ya vemos por ahí obviamente que quienes estuvieron o quienes son parte de la llamada Revolución Ciudadana, un bloque importante dentro de la Asamblea, obviamente no están de acuerdo con este proyecto de ley porque ellos hablan de que es volver a la universidad de garaje, de favorecer a ciertas universidades particulares, y tendrán ustedes también que tratar de buscar la manera de que haya consenso para aprobar este cuerpo legal que en definitiva tiene que buscar las mejoras de la calidad de la educación universitaria en el Ecuador. Sin duda, el mayor respeto escucho pues esta expresión reiterada. Yo comprendo en realidad la preocupación que existe de que en alguna medida los ecuatorianos sean estafados al recibir pues o al pagar por una educación que no es realmente de la mejor calidad. Sin embargo, creo que el enfoque debe estar en este instante en lograr que la educación que ya tenemos se consolide, apuntemos también a esa educación dual, a esa educación tecnológica. Los institutos tecnológicos tienen que ser aliados en ese sentido y también, por supuesto, fuera del contexto de esta ley que estamos discutiendo, apuntar también a la educación artesanal. Son reformas que van a ir complementando para lograr realmente que más ecuatorianos se sumen de manera, de forma mucho más preparados al mercado laboral y de esa forma podamos tener pasos en firme a esa reactivación económica que estamos necesitando urgentemente como país. Muy bien. Ahí está, muchísimas gracias. Queremos agradecerle realmente por haber atendido aquí a este llamado del diálogo de la tarde. Que tenga usted un buen día. No, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo. Que esté muy bien, asambleísta Natalie Arias del Movimiento Creo. Vamos a abrir el espacio a las menciones publicitarias, nos vamos al corte comercial y seguimos con aquí en Diario I99 98.9. Qué buena radio. Juntos construimos una nueva ciudad. Por eso con el plan habitacional Mi Casa, Mi Futuro, estamos planificando la entrega de 100 viviendas. Casas accesibles para todos con cómodas mensuales. 5,000 serán las viviendas que formarán parte del plan integral habitacional del municipio de Guayaquil. Tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Para mí lo